Javier se levantó de golpe cuando el puño de su padre golpeó la mesa, haciendo volar los platos de paella que aún humeaban. «Eres una vergüenza para esta familia», gritó el hombre, con el rostro enrojecido por la rabia, mientras la carta que Javier había escrito a Alejandro caía al suelo, exponiendo su amor prohibido. En ese instante, el mundo de Javier se hizo pedazos, su madre lloraba en silencio. Su hermana lo miraba con horror. Y él, paralizado, supo que nada volvería a ser igual. La cena había comenzado como cualquier otra en su modesto apartamento en el barrio de Malasaña, en Madrid. Javier, de 24 años, había regresado del trabajo en la cafetería exhausto pero ilusionado. Pensando en el mensaje que Alejandro le había enviado esa tarde: «Te veo esta noche, mi amor». Pero todo se torció cuando su padre, un hombre conservador de 55 años que trabajaba como mecánico, encontró la carta metida en el bolsillo de su chaqueta. Era una declaración apasionada, llena de promesas y miedos, que Javier nunca había planeado mostrar. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», sollozó su madre. Una mujer devota de 52 años que asistía a misa todos los domingos. Javier intentó explicar. Su voz temblorosa: «Mamá, no es una elección. Lo amo. Alejandro es todo para mí». Pero las palabras se ahogaron en el caos. Su padre, influenciado por las tradiciones católicas estrictas y los murmullos de la sociedad española que aún juzgaba duramente a los homosexuales, no escuchaba. «Fuera de mi casa. No quiero un hijo como tú». Javier recogió sus cosas a toda prisa, con el corazón latiendo como un tambor, y salió a la calle bajo la lluvia torrencial de esa noche de otoño. Caminando sin rumbo por las calles empedradas, Javier sintió el peso de la traición. No era solo el rechazo familiar, era el miedo acumulado durante años. Desde adolescente, había reprimido sus sentimientos, fingiendo interés en chicas para encajar en el colegio católico donde estudiaba. Recordaba las burlas de sus compañeros, las prédicas del sacerdote sobre el pecado contra natura. Ahora, todo eso se materializaba en una realidad cruda. ¿Cómo sobreviviría sin el apoyo de su familia? Tenía un trabajo precario, apenas suficiente para pagar el alquiler compartido con amigos. ¿Y Alejandro? ¿Qué diría él? Alejandro, de 27 años. Era un profesor de historia en un instituto de secundaria en el centro de Madrid. Se habían conocido en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol 2 años atrás. Javier, entonces estudiante de arte, se sintió atraído por su inteligencia y su coraje para vivir abiertamente su orientación. Pero Javier no era como él, provenía de una familia humilde de Andalucía, que se había mudado a la capital en busca de mejores oportunidades. Su padre idolatraba las costumbres tradicionales, y su madre soñaba con nietos y una boda en la iglesia. Esa noche, Javier llegó al apartamento de Alejandro empapado y temblando. «Me han echado», murmuró al entrar, cayendo en sus brazos. Alejandro lo abrazó fuerte, susurrando palabras de consuelo: «Lo superaremos juntos. No estás solo». Pero en el fondo, Javier dudaba. ¿Valía la pena este amor si significaba perder todo? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en los círculos conservadores, el estigma persistía. Amigos de Javier le habían advertido: «Ten cuidado. No todos aceptan».
¿Y ahora? La realidad lo golpeaba. Al día siguiente, Javier no fue a trabajar. Se quedó en la cama de Alejandro, rumiando sus opciones. ¿Debería volver y suplicar perdón, negando su identidad? ¿O avanzar, enfrentando la pobreza y el rechazo? Alejandro lo animaba: eres fuerte, Javier. Podemos mudarnos. Empezar de nuevo. Pero la presión interna era asfixiante. Recordaba las noches en vela, cuestionando su moralidad. ¿Era egoísta por priorizar su felicidad sobre la de su familia? La culpa lo carcomía, como un veneno lento. Mientras tanto, en casa de sus padres, el ambiente era tenso. Su hermana, Marta, de 20 años, intentaba mediar. Papá, es tu hijo. ¿Vas a dejar que se pierda por esto? Pero el padre era inflexible: la Biblia lo dice claro. No lo aceptaré. La madre, dividida entre el amor maternal y sus creencias, rezaba en silencio por un milagro. Nadie imaginaba que este rechazo desencadenaría una cadena de eventos que pondría a prueba lealtades y convicciones. Javier decidió confrontar a su mejor amigo, Carlos, quien siempre había sido su confidente. Se reunieron en un café en Chueca, el barrio gay de Madrid. Carlos, heterosexual y casado, lo escuchó atentamente. Tío, es duro, pero tienes que ser tú mismo. La sociedad cambia, pero tú no puedes fingir eternamente. Javier asintió. Pero en su mente bullían dudas éticas: ¿estaba traicionando a su familia al elegir a Alejandro? ¿O era al revés? Esa tarde, recibió una llamada de su madre. Ven a casa, hijo. Hablemos. Javier sintió un rayo de esperanza, pero también temor. Era una trampa para convencerlo de curarse. Decidió ir. Solo. Sin Alejandro. Al llegar, encontró a su familia reunida. Su padre no hablaba, pero su madre lo abrazó. Te queremos. Pero esto es difícil. Javier expuso su alma: no puedo cambiar quién soy. Si me aceptáis, bien; si no, me iré para siempre. La discusión escaló. Su padre argumentó con citas bíblicas, Javier con argumentos de igualdad. Marta apoyaba a Javier, creando una brecha familiar. Al final, su padre cedió un poco: quédate esta noche. Pensémoslo. Pero Javier sabía que era temporal. Esa noche, durmió en su antigua habitación, soñando con un futuro incierto. Al amanecer, un mensaje de Alejandro lo despertó: te extraño. ¿Vienes? Javier respondió afirmativamente. Pero en su corazón, la duda persistía. ¿Podría equilibrar amor y familia? La tensión aumentaba, y las decisiones pendientes lo atormentaban. Días después, la situación se complicó cuando Javier descubrió una traición inesperada. Mientras revisaba su teléfono en el trabajo, encontró un mensaje de Carlos a Alejandro: dile que lo deje. No vale la pena el drama familiar. Javier se sintió apuñalado. Carlos, su amigo de la infancia, ¿lo estaba sabotando? Confrontó a Alejandro esa noche en su apartamento.
Me has ocultado esto. ¿Por qué Carlos te escribe eso? Alejandro. Sorprendido. Explicó, solo estaba preocupado por ti. No es traición. ¿Es consejo? Pero Javier no lo veía así. Es manipulación. ¿Y si tiene razón? ¿Y si mi amor por ti destruye todo? La discusión se volvió acalorada, revelando grietas en su relación. Alejandro, que había salido del armario a los 18 años y perdido amigos por ello. Insistía, el amor verdadero requiere sacrificios. ¿O prefieres vivir una mentira? Javier salió furioso, vagando por las calles de Madrid. Se detuvo en la Gran Vía, mirando las luces brillantes que contrastaban con su oscuridad interna. Recordaba su primera cita con Alejandro en el Retiro. Remando en el lago. Riendo como si el mundo no importara. Ahora, todo parecía una ilusión. La presión social lo asfixiaba, en el trabajo. Compañeros susurraban sobre esos maricones. Y en las noticias. Debates sobre adopción gay avivaban odios. Decidió confrontar a Carlos. Se encontraron en un bar de tapas. ¿Por qué intentas separarnos?, preguntó Javier. Carlos suspiró, mira. Tío. Tu familia es todo para ti. Alejandro es diferente. Viene de una familia liberal. No entiende tu mundo. Javier se enfureció, eso es homofobia disfrazada. Pensé que eras mi amigo. Carlos admitió, tengo miedo por ti. La sociedad no es tan abierta como crees. Podrías perder tu trabajo. Todo. Esa revelación profundizó el conflicto interno de Javier. ¿Era Carlos un traidor o un protector? Regresó a casa de sus padres, donde la tensión persistía. Su madre intentaba reconciliar, hijo. Quizás veas a un terapeuta. Hay formas de cambiar. Javier rechazó, no necesito cambiar. Necesito aceptación. Su padre, más calmado, confesó, me crié en un pueblo donde esto era tabú. No sé cómo manejarlo. Mientras, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. En el instituto, un padre de alumno lo confrontó, no quiero que un gay enseñe a mi hijo. Alejandro defendió su posición. Pero el incidente lo sacudió. Llamó a Javier, necesitamos unirnos más que nunca. Pero Javier, abrumado, pidió espacio, no sé si puedo seguir. La crisis culminó en una manifestación LGTB en Sol. Javier asistió solo, buscando claridad. Allí, vio parejas felices, pero también contramanifestantes con pancartas de odio. Un altercado estalló, y Javier fue empujado al suelo. En ese momento, Alejandro apareció, protegiéndolo. No te dejaré solo, dijo, ayudándolo a levantarse. Reconciliados temporalmente, pasaron la noche hablando. Javier admitió sus miedos, temo el rechazo eterno. Alejandro compartió su historia, perdí a mi hermano por suicidio. Por no aceptarse. No quiero eso para ti. Esa vulnerabilidad fortaleció su vínculo. Pero el precio era alto, Javier perdía amigos. Y Alejandro arriesgaba su carrera. Días después, una oportunidad surgió. Un compañero de Alejandro, director de una ONG por derechos LGTB,
Ofreció a Javier un puesto como diseñador gráfico. ¿Podrías mudarte conmigo? Empezar nuevo. Propuso Alejandro. Javier dudaba, ¿abandonar a su familia? La decisión lo atormentaba. Pesando pros y contras éticos. En una cena familiar tensa, Javier anunció, me voy con Alejandro. Su padre explotó, elige, nosotros o él. Javier. Con lágrimas. Respondió, elijo ser yo. Salió. Dejando atrás su hogar. Pero ganando libertad. El daño era profundo, su madre lloraba. Su hermana suplicaba. Ahora, viviendo con Alejandro en un pequeño piso en Lavapiés, Javier sentía la soledad. El barrio multicultural ofrecía consuelo. Pero las llamadas ignoradas de su familia dolían. ¿Había tomado la decisión correcta? La tensión social persistía, vecinos murmuraban. ¿Y en el metro? Miradas juzgadoras. Alejandro lo apoyaba. Pero sus propios conflictos emergían. Un exnovio reapareció, ofreciendo estabilidad sin drama. Alejandro rechazó. Pero la tentación reveló debilidades. Somos humanos, admitió a Javier. Juntos, enfrentaban el mundo. Pero el camino era espinoso. Meses pasaron. Y la vida de Javier se estabilizó superficialmente. En la ONG, diseñaba campañas contra la discriminación. Encontrando propósito. Pero el vacío familiar lo carcomía. Recibía mensajes de Marta, papá está enfermo. Ven. Javier ignoraba. Temiendo rechazo. ¿Era venganza o autoprotección? Alejandro notaba su distanciamiento. Habla con ellos. El rencor te destruye. Javier replicaba, me destruyeron primero. Su relación se tensaba, discusiones sobre compromiso surgían. Alejandro quería casarse, es legal aquí. Demostremos al mundo. Javier dudaba, mi familia no lo aceptaría. Sería otro golpe. La presión social escalaba. En el trabajo, un colega conservador filtró su orientación, causando chismes. Javier confrontó, mi vida privada no te incumbe. Pero el daño estaba hecho, se sentía expuesto. Vulnerable. Recordaba las leyes españolas protectoras. Pero la realidad era diferente en entornos cotidianos. Una noche, Javier recibió una llamada de emergencia, su padre había sufrido un infarto. Corrió al hospital en La Paz. Allí. Su madre lo abrazó, gracias por venir. Su padre. Débil en la cama. Murmuró, hijo. Lo siento. Javier. Conmocionado. Respondió, yo también. Era un punto de inflexión. Pero no resolución. El padre admitió, vi un documental sobre familias LGTB. Quizás me equivoqué. La reconciliación tentativa trajo esperanza. Pero también conflicto. Su madre insistía, trae a Alejandro. Javier lo hizo. En una visita tensa. Alejandro charló educadamente. Pero el padre evitaba miradas. Marta mediaba, démosle tiempo. Javier sentía la carga moral, ¿perdonar tan pronto? ¿O exigir más? Mientras, Alejandro enfrentaba una crisis laboral. El padre del alumno demandó al instituto, alegando influencia negativa.
Alejandro luchó. Con apoyo de la ONG. Pero el estrés lo agotaba. Quizás renuncie. Confesó a Javier. Sintiéndose culpable. Dijo, todo por mí. Alejandro negó, por nosotros. La trama se complicó con la aparición de un primo lejano. Homófobo. Que visitó a la familia. No permitáis esto. Instigó al padre. Javier Overgerry confrontó, fuera de aquí. El primo reveló un secreto, había visto a Alejandro con su ex. Javier. Furioso. Interrogó a Alejandro, ¿me traicionas? Alejandro explicó, fue una cena inocente. No pasó nada. Pero la duda sembrada creció. Javier. Paranoico. Revisó su teléfono. Encontrando mensajes ambiguos. «Me mentiste», gritó. Alejandro. Herido, no confías en mí. La pelea culminó en separación temporal, Javier volvió con sus padres. Allí. Reflexionó sobre sus elecciones. ¿El amor valía la paranoia? Su padre. Recuperándose. Aconsejó, la vida es corta. Elige con el corazón. Pero con cabeza. Javier vio hipocresía. Pero también crecimiento. Su madre compartió, tu abuela tenía un secreto similar. Murió infeliz. Inspirado. Javier buscó a Alejandro. Encontrándolo en un banco del retiro. Se disculpó, te amo. Superemos esto. Alejandro aceptó. Pero advirtió, necesitamos terapia. Juntos. Asistieron a sesiones. Desentrañando traumas, Javier su represión. Alejandro su miedo al abandono. La sociedad seguía presionando. Una ley propuesta contra discriminación LGTB en escuelas avivó debates. Javier participó en protestas. Ganando confianza. Pero un ataque homófobo en Chueca lo sacudió, amigos agredidos. ¿Vale la pena? Se preguntó. La familia evolucionaba. En una comida. El padre habló con Alejandro, si lo haces feliz. Bienvenido. Era un avance. Pero frágil. Javier sentía el precio, años de dolor por este momento. El clímax llegó en la boda de Marta. Javier y Alejandro asistieron como pareja. Algunos parientes murmuraban. Pero el padre los presentó, mi hijo y su novio. Javier. Emocionado. Vio aceptación naciente. Pero el primo causó escándalo, esto es inmoral. Gritando en la recepción. Javier defendió, el amor no es inmoral. El padre intervino, cállate. Es mi familia. El primo se fue. Pero el daño emocional persistió. Javier cuestionó, ¿siempre será así? Alejandro consoló, cambiamos el mundo poco a poco. Posboda. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Mejor pagada. Podríamos mudarnos. Sugirió Alejandro. Este dudaba, mi trabajo está aquí. ¿Y tu familia? La decisión era desgarradora, priorizar carrera o relaciones. En terapia. Exploraron, Javier admitió ambición reprimida por miedos, Alejandro. Apego a Madrid por seguridad. Decidieron, Javier iría solo temporalmente. Pero la distancia probó su vínculo. Llamadas diarias.
Pero celos surgían. Javier conoció a un colega atractivo, tentado por coqueteos inocentes. Una noche, confesó a Alejandro, me siento solo. Este voló a Barcelona, no te perderé. Reafirmaron compromiso, planeando matrimonio. Pero la familia reaccionó mixta, madre feliz, padre reticente. La boda fue íntima en un jardín madrileño. Amigos, familia limitada asistieron. El padre dio un discurso, aprendí que el amor no tiene etiquetas. Javier lloró, sintiendo cierre. Pero el precio, amigos perdidos. Carreras afectadas. Traumas perdurantes. Años después, Javier y Alejandro adoptaron un niño. Enfrentando burocracia y prejuicios. La sociedad española progresaba. Pero batallas persistían. Javier reflexionaba, las decisiones correctas dolían. Pero liberaban. ¿Fue egoísta Javier al priorizar su amor sobre la tradición familiar? ¿O fue valiente al desafiar las normas sociales para vivir auténticamente?